Buenas, mi nombre es Mateo Echeverría González, estudiante de Ingeniería Electrónica de la UPTC. A continuación voy a explicarles la primera actividad, que es de conversores digital analógico y analógico digital de la materia electrónica digital 2. El ejercicio nos pide diseñar un sistema electrónico de medición de peso, luminosidad y temperatura y humedad para una colmena de abejas. Se dispone de unos sensores que son el LR, que es un sensor de luminosidad, la celda de carga, que es un sensor de peso, el HIH5030, que es el sensor de humedad, y el LM35, sensor de temperatura. El rango de medición para estos sensores debe ser a escala completa. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es obtener la ecuación característica de cada sensor. Luego de esto realizaremos la ecuación de señal para cada sensor usando amplificadores operacionales. El rango de voltaje de salida para cada etapa de ecuación debe ser entre 1 voltio hasta 3.3 voltios. Luego de esto realizaremos las conexiones necesarias entre los elementos para poder visualizar el resultado de conversión de nuestro conversor ADC 0808 en las barras LEDs. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es obtener nuestra ecuación característica de cada sensor. Esto lo logramos midiendo el voltaje, el valor mínimo y máximo para cada sensor. En este caso, para el LM35 registramos un valor mínimo de 5 grados, que a la salida nos dará un voltaje de 0.05 voltios. Un valor máximo de 45 grados, que a la salida nos dará un voltaje de 0.45 voltios. Graficamos nuestros datos, linealizamos y obtenemos nuestra ecuación característica para nuestro sensor LM35. Seguimos con el sensor de humedad, entonces registramos el valor mínimo de humedad 0, a la salida nos dará un voltaje de 0.76. Registramos un valor máximo de medición de 100, que a la salida nos dará un voltaje de 3.92. Graficamos nuestros datos y obtenemos la ecuación característica. Para el siguiente sensor, que es el sensor de peso, registramos un peso mínimo de 0, a la salida nos dará un voltaje de 0 voltios. Registramos un peso de 100 como máximo, que a la salida nos dará un voltaje de 20 milivoltios. Graficamos y obtenemos nuestra ecuación para este sensor. Para el siguiente sensor, que es el LR, registramos un valor mínimo de 1.1 lúmenes, que a la salida nos dará 4.61 voltios. Como valor máximo medido para este sensor nos dará 100.1, que a la salida de voltaje nos dará 0.98. Graficamos nuestros datos y obtenemos nuestra ecuación. Luego de esto tenemos que adecuar nuestros sensores. Para el primer sensor, que es la celda de carga, registramos un peso mínimo de 0, como observamos anteriormente, y un máximo de 100. Registramos el voltaje mínimo y el voltaje máximo. Necesitamos adecuar nuestra señal para que el voltaje mínimo sea de 1 voltio y el máximo sea de 3.3. Entonces, para esto vamos primero a ajustar el offset. Vamos a restar el menor valor de voltaje, que es de 0 voltios. Entonces, en el valor mínimo nos dará 0 voltios y en el valor máximo nos dará 20 milivoltios. La siguiente etapa es ajustar la ganancia. Entonces, esto se logra haciendo un delta de voltaje, que es el voltaje de salida sobre el voltaje de entrada. El voltaje de salida va a ser el voltaje que nosotros queremos lograr, que es el de 3.3 voltios menos 1 voltio sobre el voltaje de entrada, que es el voltaje que nos da al principio los sensores a la salida, que es de 20 milivoltios menos 0, nos da una ganancia de 115. Esa ganancia la multiplicamos por nuestros voltajes de salida mínimo y máximo, nos dará 0 voltios y 2.3 voltios respectivamente. Para la siguiente etapa ajustamos el offset y sumamos 1 voltio. Entonces le sumamos 1 voltio 0, nos dará 1 voltio. A 2.3 sumamos 1 voltio y nos dará 3.3. Entonces vemos que adecuamos este sensor de la manera correcta. Para el sensor de humedad hacemos lo mismo, registramos el valor mínimo y máximo que mide nuestro sensor, registramos el valor mínimo de voltaje y el máximo, y lo siguiente es adecuar la señal. Entonces lo primero que tenemos que hacer es ajustar el offset. Restamos el menor valor de voltaje, que es 0.76. Para el valor mínimo nos dará 0 voltios, para el valor máximo nos dará 3.16.
Para la siguiente etapa obtenemos nuestra ganancia, nos dará 0.73, la multiplicamos por nuestro valor mínimo de voltaje y por el valor máximo de voltaje nos dará 0 voltios y 2.31 voltios respectivamente. Nuevamente para la siguiente etapa ajustamos el offset, sumamos 1 voltio, 0 menos 1 a 1 voltio, 2.31 más 1 a 3.3 aproximadamente. Entonces vemos que es correcta la ecuación. Para la siguiente sensor, que es el LR, hacemos lo mismo, registramos los valores mínimos y máximos que registra cada sensor, el de voltaje. Entonces aquí ajustamos el offset, en este caso restamos el mayor valor de voltaje, que es de 4.61. Para el valor mínimo nos dará 0 voltios, para el valor máximo menos 3.63. Entonces ajustamos nuestra ganancia y nos da menos 0.63. Esta la multiplicamos por nuestro valor de voltaje de salida. Ahora nos dará un voltaje de 0 voltios y 2.29 voltios. Ajustamos en la siguiente etapa el offset, sumamos 1 voltio, nos dará 1 voltio a la salida para el valor mínimo y 3.3 voltios para el valor máximo. Para el LM35 restamos los valores mínimos y máximos, ajustamos el offset, restamos el valor mínimo, nos dará para el valor mínimo 0 voltios, para el máximo 0.45. Ajustamos la ganancia que nos dará 5.1, la multiplicamos por el valor mínimo de voltaje y máximo, nos dará 0 voltios y 2.295 voltios. Entonces en la siguiente etapa ajustamos el offset nuevamente, sumamos 1 voltio, nos dará 1 voltio al valor mínimo y 3.3 voltios aproximadamente para el valor máximo. Entonces, luego de haber hecho correctamente la ecuación de nuestros sensores, nos disponemos a verificarlo en simulación. Entonces, para nuestro sensor de celda de carga, para nuestro valor máximo, nos entrega un voltaje de 20 milivoltios. Entonces vemos que aproximadamente es 20 milivoltios. Luego de esto le restamos el valor mínimo. El valor mínimo entonces tiene que seguir dándonos entonces para nuestro primer sensor, que es el de celda de carga, nuestro voltaje de salida tiene que ser de 20 milivoltios. Logramos un amplificador restador, un amplificador multiplicador y a la tercera etapa un amplificador sumador, para que la salida nos dé un voltaje de 3.3 voltios aproximadamente. Para nuestro siguiente sensor, que es el sensor de humedad HI 5030, en el valor máximo tiene que darnos 3.92 voltios a la salida. Observamos que es correcto. Entonces ajustamos el offset y este tiene que darnos 3.16. Esto lo logramos con un restaurador de voltaje. Este voltaje lo multiplicamos por nuestra ganancia y tiene que darnos 2.31 a la salida. Efectivamente vemos que es 2.31 voltios. Luego de esto ajustamos el offset nuevamente y le sumamos 1 voltio. Esto lo logramos con un sumador de voltaje. Vemos que la salida es 3.3 voltios aproximadamente. Para nuestro sensor LR, nuestro valor mínimo de medición es 1.1. A la salida tiene que darnos 4.61 voltios aproximadamente. Le conectamos el seguidor de voltaje. Este voltaje lo restamos por el valor máximo, entonces tiene que darnos luego el restaurador 0, aproximadamente vemos que es correcto. Esto lo multiplicamos por la ganancia, tiene que darnos 0, vemos que es cercano a 0 aproximadamente, y este valor le ajustamos el offset con un sumador. Entonces a la salida tiene que darnos 1 voltio para el valor mínimo que registra el sensor.
Para nuestro sensor LM35 el valor mínimo que mide es de 5. Entonces a la salida tiene que darnos un voltaje 0.05. Vemos que es correcto. Luego de conectar el seguidor de voltaje le conectamos un restador para que nos dé 0 voltios. Vemos que es aproximadamente correcto. Luego de eso lo multiplicamos por la ganancia. Tiene que darnos aproximadamente 0. Este valor le sumamos un voltio, le ajustamos el offset y a la salida tiene que darnos un voltio. Entonces vemos que las ganancias y las adecuaciones para nuestros sensores son las correctas. Entonces vamos a ver nuestro conversor análogo digital. Tenemos una señal de reloj de 500 kHz, un botón que está conectado al start, que este nos convertirá el valor de nuestro sensor a la barra LED. Tenemos nuestro selector de canal, aquí las entradas de los sensores, un grupo de resistencias de 120 ohms que ha conectado a la barra LED, donde se visualizará nuestra señal digital. Entonces, para verificar si el sistema está correcto, ponemos a correr la simulación. Luego de haber adecuado nuestros sensores, nos disponemos a realizar las conexiones con nuestro conversor. Vemos que nuestro conversor tiene una señal de reloj de 500 kHz, un voltaje de referencia positivo de 5 voltios, un voltaje de referencia negativo de 0 voltios, un botón conectado al start que nos permitirá hacer la conversión, un selector de canal que nos permitirá cambiar entre los sensores, una serie de resistencias de 120 ohms que está conectada a la barra LEDs donde podemos visualizar nuestra señal digital. Entonces, para verificar el funcionamiento de nuestra ecuación, lo probamos con nuestro sensor de celda de carga. Para nuestro valor máximo registrado, que es de 100, nos tiene que dar un voltaje 3.3, aproximadamente es igual. Seleccionamos nuestro canal, pulsamos nuestro botón para que haga la conversión. Entonces nos da un número en binario. Entonces esto corresponde, el LED encendido corresponde a un 1 y el apagado a un 0. Entonces sería 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1. Para verificar si esta señal digital corresponde al voltaje entrada, si es correcto, hay una ecuación que nos relaciona estos datos. Esta ecuación nos relaciona un número en decimal multiplicando 2 a la n, que n es el número de bits, menos 1. Esto lo multiplicamos por el voltaje de entrada menos el voltaje de referencia negativo. Lo dividimos en el voltaje de referencia positivo menos el voltaje de referencia negativo. Entonces, como nuestro sensor le entrega a nuestro conversor 3.3 voltios, el número en decimal que corresponde a 168. Si hacemos la conversión, 168 tendría que darnos un número binario de 10, 10, 1000. Si nos acordamos en la barra LED que nos dio nuestro sensor, nos da un número de 10, 100, 101. Verificamos qué número es este, que es 10, 100, 101. Decimal es un número de 165. Es aproximadamente el valor decimal que corresponde al voltaje entrada de 3.3. No es igual esto es debido a la resolución del dispositivo. Entonces seguimos midiendo nuestros sensores. Para el sensor de humedad, que está en el máximo valor de medición, nos da un voltaje a la salida de 3.3. Entonces le entrega a la entrada del conversor 3.3 volts. Elegimos nuestro canal, que es el canal 1 para el sensor de humedad. Hacemos la conversión.
Entonces nos da un número en binario en la barra de LED, como podemos visualizar, que es 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1. Entonces registramos el valor, que es de 3.3, tendría que darnos un valor en decimal de 168. Ingresamos el valor que nos dio la barra LED, que es 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1. Nos da un valor decimal de permítanme verifico de nuevo, es el canal 1. Entonces el valor que se nos muestra en la barra LED es 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1. Entonces si ingresamos este valor en la calculadora, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, el valor decimal es de 169. Es aproximadamente igual al valor decimal que nos daría la ecuación. Esto no es exacto por la resolución del dispositivo. Entonces probamos ahora nuestro sensor LDR, que nos registra un valor mínimo de 1.1, entonces a la salida tendría que darnos un voltio. Seleccionamos nuestro canal, que sería el canal 2. Pulsamos el botón para que haga la respectiva conversión. Nos da un número en binario de 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1. Entonces el voltaje que le entrega el conversor es de 1, lo ingresamos a nuestra ecuación. Nos da un número en decimal correspondiente a 51. Ingresamos el valor en binario que nos dio la barra LED, que es de 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1. Nos da un valor decimal de 53. Entonces si comparamos, es aproximadamente igual al valor que nos da la ecuación. Para nuestro último sensor, que es el LM35, registra un valor mínimo de 5. Nos tiene que dar un voltaje de salida de voltio. Elegimos nuestro selector de canal, pulsamos el botón para que haga la respectiva conversión. Entonces el número que nos da en binario en la barra LED es 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1. Ingresamos nuestro valor de voltaje de entrada, que es 1, nos queda un valor correspondiente en decimal de 51. Ingresamos el valor binario que nos dio la barra LED, que es 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1.
Entonces para nuestro último sensor, que es el M35, a la salida nos da un voltaje de 1 voltio. Este sería nuestro voltaje de entrada para nuestro conversor. Seleccionamos el canal, que es el canal 3. Pulsamos el botón para que haga la respectiva conversión. Entonces el número binario que se nos muestra en la barra LED es de 0011 00110101. Nuestro voltaje de entrada es 1, entonces el valor decimal correspondiente debería ser 50. Ingresamos nuestro valor decimal, binario, que se nos entregó en la barra LED, que es 00110101. Es 00110101. Entonces en decimal es un valor decimal de 53. Es aproximadamente el valor que corresponde al voltaje de entrada de 1, que es de 51. Estas pequeñas variaciones en las comparaciones entre el valor digital y el de salida y el valor analógico de entrada se debe a la resolución del dispositivo. Como podemos observar, la adecuación y la conexiones con nuestro conversor y la salida digital es correcta.